Muy buenas noches. Realmente, un acto como esto, uno puede imaginar la ilusión que uno puede sentir después de este recorrido que estamos haciendo en todo el territorio del Paraguay, llevando adelante este programa que se llama Un Pacto con la Lectura. En este recorrido que hice y que me encontré con una serie de hechos y personas que han querido saber más de qué se trata Un Pacto con la Lectura, en donde tenía que pasar el examen, vamos a decir, de las posibilidades que tenía el programa, para poder realmente incorporar en todas las instituciones educativas del país. Tengo que decir que realmente he encontrado un eco muy favorable y unas iniciativas propias de los lugares donde me iba para poder hacer posible, de poder reunirme con los padres de familia, con los maestros, con los jóvenes, para poder llevar adelante este gran sueño que es crear lectura en nuestro Paraguay. Y el primer encuentro que tuve en un plan de acción fue con el señor gobernador Carlos Verde, el Chaco paraguayo, que fue el iniciador de este programa para darle visibilidad a este proyecto y para que se pueda extender a nivel nacional. Muchas veces hablamos de que hay motivos por el cual uno se pueda empoderar o incorporar en algo que uno sienta pasión por lo que uno hace, para poder tener ese sentido más de amor por lo que uno hace y por qué uno lo hace y de dónde nace todo eso. En mi niñez tuve una infancia en una familia humilde, una familia así pobre, una familia que la mayor parte de mis hermanos fueron a buscar trabajo en la Argentina. Y ahí fue que recibí el primer mensaje más contundente que un ser humano puede recibir, las palabras de mi mamá, donde le decía, mi hermano fueron a la Argentina a buscar trabajo y ni siquiera terminaron su estudio. Y ella me decía, tenés que seguir tu estudio y tenés que terminar tu estudio. Apoyado de un primo que estaba muy cerca, que recordaba eso y me decía que tenía que estudiar, tenía que leer libros. Y entonces ahí fue lo primero regalo que me hizo de un amigo que me cambió la vida realmente, y fue el libro fundamental, algo que ustedes van a recordar, que es Cómo ganar amigos, era de Carnegie, el profeta de Khalil Gibran, y el vendedor bailando el mundo de un mandíbulo. El de Carnegie, la mayoría de ustedes saben lo que es. Y donde dio ese libro que es extraordinario, maravilloso ese libro, y el de Romantino es la que me enseñó los hábitos para poder trazar un futuro, donde podría decir de que si esos hábitos se cumplieran, podría llegar al éxito en la vida, porque en ese libro estaba todo. Y siempre, cuando me voy a hacer una reunión con jóvenes, siempre me recuerdo de ese libro por todo lo contenido que tiene. Bueno, pasó el tiempo y quiero también traer al presente de la importancia del libro y todo. Mi mamá esperó que yo termine mi estudio, pero lamentablemente mi mamá, un año antes que yo me reciba, partió, se murió en muerte. Y sin embargo, cuando recibí mi título, y después la fiesta de colación, yo me fui a mi casa y esa noche ella apareció esa noche y me mostró de que le estaba mostrando a todos sus amigas feliz porque había recibido, porque ese era su
sido por tantos años trabajando con el programa Paraguay, que hace rato que empezamos, hace rato que estamos existiendo, y después de mucho tiempo creo que llega un momento en que uno dice, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer para cambiar la historia de la poca lectura? Con todos los indicadores que hablan y dicen de que de cada encuesta que se hace a los jóvenes, le dicen a uno, muchos alumnos no entienden lo que leen, no comprenden lo que leen. Fue que el día 25 de junio del año pasado, yo publiqué casi una página con un acuerdo con el gobierno de ese último hora, y cito bien que el paraguayo no lee. Naturalmente que recibí muchas opiniones favorables y desfavorables por esa expresión del paraguayo. Y sin embargo me sirvió. ¿De qué manera me sirvió? Tuve mucho éxito porque tomamos fila gente ese día que era el 25 de junio y el libro paraguayo que regalaba el libro a aquellos que leían ese artículo y llevaban el artículo del diario o en su teléfono si llegaron a leer para buscar y le regalaban libros a su elección. Fue un éxito total de eso, pero que lo que quedó de eso fue que un empresario te manda un mensaje y te dice: felicitaciones Pablo, esto es disruptivo. Entonces te voy a referir disruptivo. Quería saber más que era disruptivo y que todos los niveles de creatividad, de sueños, de acciones, y realmente decía de que era algo que puede haber cambios radicales. Puede ser superior a la ecuación y que con ideas, con inteligencia, con programas interesantes se puede volcar la situación de la poca lectura en el Paraguay a la lectura masiva. Ahí fue que empecé a trabajar con toda la gente, historiadores, investigadores, educadores, profesionales de la parte artística, de la parte cultural, y le llamé a la señora Teresa Oviedo, que me acompañó. Ahí quiero pedir un aplauso a la Teresa. Entender bien todos los ejes principales, porque ella es una profesional de la educación, no solamente a nivel país, sino a nivel de otros países también. Ella es una educadora, instructora, asesora del programa, y hicimos el programa en cuanto a la lectura. Y hoy podemos decir, porque ayer luego la ministra de Cultura y me hace una serie de preguntas, y todas las preguntas pude responderle con total naturalidad, y la emoción que sentía la ministra era impresionante. O sea, le respondía todo lo que yo me preguntaba. Me preguntaba si esa pregunta era muy difícil, y después le digo a la señora Teresa: mira un poco todo lo que me preguntó la ministra, justamente lo que habíamos hablado un día antes con Teresa, que era la pregunta que iba a cumplir, y iba a pasar, que se iba a plantear, porque lo que nosotros queremos es que este programa sea cierto. Es irreversible, y es que cuando nosotros planteamos un club de lectura para niños, presentamos una propuesta en la academia literaria para los jóvenes, o unos concursos para los niños o para los jóvenes, o la edición de los primeros escritores, o la edición de los jóvenes escritores que se van a publicar fin de año, que van a ser premiados los trabajos. Teníamos acompañados manuales de cómo hacer todo eso, de tal manera que eso nos tiene el camino. Después ya tuvimos los tutoriales, donde invitamos a Irina Bravo, que hace tiempo está trabajando aquí en la Escuela de Escritores del Lector, para que los tutoriales puedan enseñar a saber escribir
poemas, cuentos o prosa literaria. Y efectivamente hicimos videos, tutoriales y eso ya está para poder ser utilizado para demostrar que sí se puede lograr que los jóvenes, los maestros y también las familias se puedan integrar todo este aprendizaje y esta enseñanza. Lo mismo ocurrió con la parte de buscar cuentos profesionales como Paula Ferreira, Laura Víquez, espectacular. Ellos participan en todos los encuentros internacionales de cuentos, representando a Paraguay en todos los países. Así también aquí, muchos encuentros internacionales hubo los participantes de muchos países, por lo que bueno, y entonces le presenté yo esto pero también tengo un tercer cómo representar obras teatrales. Obras teatrales en el colegio, generalmente los jóvenes quieren hacer representación de alguna obra de teatro y tienen que recurrir a los maestros, a la dirección, a los padres de familia y colaboraciones de padrinazgo del barrio para construir su obra de teatro. Muchas veces en el primer año es así como digo, compre su representación para el segundo año que se mantiene siendo más. Invierte más en luz, en vidrio, en vestuario, en transfiguración. Y normalmente se guarda eso y el siguiente año se va enriqueciendo más eso. Y eso a mí me trae la idea de que vamos a hacer después ya a nivel internacional eso, por cada clase mejor, ya podemos competir a nivel internacional con la obra de teatro y la señora Luz Saldívar, para poder enseñarle a los jóvenes como maestros cómo se representan obras teatrales. También tenemos al señor Carlos Pereira, especialista en el financiero, fomento y un conocimiento espectacular de los manejadores públicos de él, que nos enseña educación financiera y también ya que participamos los maestros y los niños de educación financiera, y a esto se va a ir sumando más otras actividades. Y bueno, tenemos unos concursos muy interesantes que queremos incorporar a la familia, son concursos donde las mejores prácticas de lectura, ya sea en la escuela, en el colegio, ya sea en la plaza, ya sea en el hogar, sean premiados. Y también esos premios se extiendan a poder hacer viajes internacionales. El año que viene vamos a llevar delegaciones de niños, jóvenes, de maestros y padres de familia a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Este año tengo un encuentro con ellos, con los organizadores, y voy a preparar ese viaje para toda esta delegación para que vayan aquí a Buenos Aires, a la Feria Internacional del Libro, como premio al trabajo que se está. Bueno, quiero decirle que le agradezco mucho a todos ustedes porque estamos